vez más en la casa de Dios para dar principio a la palabra del Señor. Bendito y santo es el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Damos gracias a Dios por sus bendiciones, porque podemos estar aquí con salud. ¿Cuántos están alegres con Dios? Amén, amén. Amén. Vamos a ir al libro de los Hechos una vez más. Vamos a avanzar un poco más, hermano. Dios ha puesto en mi corazón, hermano, hablar acerca, hermano, del principio de la iglesia y en el libro de los Hechos, que es el libro que habla más, tiene más detalles acerca de los primeros cristianos, las primeras iglesias, lo primero, hermano, después de que vino el derramamiento del Espíritu Santo. Es una de las bases importantes que tenemos que conocer. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 4. Vamos a leer el verso 32 hasta el verso 37. Amén. Gloria sea al Señor. Cuando usted lo tenga, puede decir un amén, puede decir un gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Hechos capítulo 4. El verso 32 al verso 37, este libro lo escribió el doctor Lucas. Dicen los historiadores que él fue el que escribió a grandes rasgos lo que ocurrió, hermano, en estos días de la primera iglesia, hermano, la iglesia primitiva, como se le llama. Vamos a leer alternadamente en esta mañana preciosa. Hechos capítulo 4, verso 32 al verso 37, dice así la palabra en esta mañana. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno desea hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús. Wow. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo del precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Pueden tomar su lugar dando gloria a Dios? Vamos a ver, hermano, una vez más acerca de los rasgos, hermano, lo que identificó a esta iglesia en el primer siglo. Estaba estudiando un poco la historia, hermano, acerca de esta iglesia, la iglesia primera. Y una de las cosas, hermano, que estaba leyendo es que esta iglesia, hermano, fue la iglesia que sufrió mayor persecución. Fue una iglesia que fue violentada por el gobierno romano, que era el que estaba en ese tiempo. Pero fue, ¿cómo se puede decir?, el nacimiento de la iglesia poderosa que se extendió a todo el mundo. Pura gente sin letra, pura gente que no tenían una preparación secular muy alta, pero a Dios le plació de ellos levantar una iglesia. Amén. Así es que no hay excusa para ninguno, que yo no sé leer, que yo no sé hacer esto, no sé hacer lo otro, yo no sé hacer aquí y allá. No hay excusa para nadie, hermano, porque ellos no pusieron ninguna excusa. Lo único que necesitaban era la presencia de Dios por su Espíritu Santo. Eso fue todo lo que ellos necesitaron para que esta iglesia floreciera. Ahora, hermano, en los primeros 300 años de la existencia de la iglesia, estoy hablando, hermano, después de aquí, la iglesia fue perseguida en gran manera. Muy perseguida, muy violentada. Muchos comenzaron a ser perseguidos después de que siguieron predicando, después de que empezaron a hacer maravillas. Ellos empezaron a ser perseguidos. Pero una de las cosas que
las culturas de ese tiempo se identificaban por la religión. Vamos a hacer una comparación a nuestros días. Los romanos se identificaban por los dioses que adoraban. Amén. Los griegos, todos ellos tenían cada uno sus propios dioses. Pero lo que ellos lo usaron para identificarse de qué naciones eran. No los tenían verdaderamente como una devoción, era una tradición lo que ellos tenían. No una devoción, son cosas diferentes. Entonces nosotros, como cristianos, lo que tenemos es una fe, una devoción. No algo que nos identifique como una religión. En nuestros días, los días que estamos viviendo, se han hecho denominaciones, se han hecho nombres de iglesias independientes. ¿Para qué? Para identificarse solamente. Amén. Entonces, eso es para identificarse ante la ley, identificarse ante la sociedad. Pero, hermanos, los primeros cristianos tenían una relación plena con Dios. Plena, y cuando digo plena, era que ellos amaban a Dios verdaderamente en grande manera y no les importaba si ellos eran estudiados, si tenían letra, no tenían letra. A ellos no les importaba de qué nación venían, que dioses adoraban antes de que se convertían al cristianismo. Amén. Esto fue algo sorprendente, hermano, porque se imagina, cuando ellos empezaron a ser perseguidos, fueron esparcidos por todos lados. Y en vez de que ellos se callaran o dejaran de hablar del evangelio, es cuando más hablaban. Amén. Y en medio de la persecución, en medio de la violencia, fue cuando ellos más progresaron llevando el evangelio. Fue cuando más cristianos hubo convertidos. Es un contraste, hermano. En la época moderna, pues, digo contraste, porque en la época moderna en este país hay libertad de expresión. Aquí nadie nos dice nada por hablar del evangelio. En ese tiempo ellos no podían pararse libremente después de que empezó la persecución y hablar del evangelio, hablar de Jesucristo, porque ellos eran perseguidos. Yo creo todos hemos leído aquí, hermano, aquí mismo en el libro de los Hechos, cuando Saulo de Tarso, que después de convertirse se le cambió el nombre por Pablo, su trabajo de él era perseguir la iglesia. Amén. Pero entre más querían callarlos, entre más querían exterminarlos, salían más cristianos por todos lados. Amén. ¿Sabe por qué, hermano? Mire, porque cuando Jesucristo apareció y él empezó a predicar el evangelio, aún para los hebreos, aún para el pueblo de Israel, era algo nuevo. ¿Saben por qué? Porque la gente se había hecho tradicional. Solamente tenían una religión, no tenían un Dios. Como lo dice la palabra, Dios, hermano, es todo. Dios es la devoción, es la fe, lo que tenemos hacia Él. Dios habita con nosotros. Dios habita en todas las cosas vivas. Amén, amén. Amén. Pero todas las gentes de ese tiempo lo tenían como una religión. Oh, yo alabo a este Dios porque este Dios es el que me ayuda. Y aunque después solamente pusieran su nombre por un lado, por ahí me acuerdo en México cuando era más joven, la religión tradicional ponía un letrero: en esta casa somos de este tipo de religión y no aceptamos ninguna otra religión que sea diferente a la de nosotros. Y te ponían eso ahí en la puerta para que no les hablaran de otra religión. Y con eso se defienden. Pero en realidad, como ellos mismos lo anuncian, solamente tienen una religión. Es como un político, como yo le voy a este partido y son de este partido, aunque no saben sus ideales, ni saben por lo que están votando. ¿Amén? Entonces, todas estas personas de ese tiempo hasta el momento en que vino el Espíritu Santo, todos ellos solamente tenían una religión. Amén.
¿saben qué? Yo nací en esta religión y en esta religión sigo y esto fue lo que me enseñaron mis padres. De esa manera pensaban ellos también. ¿Amén? Cuando yo era joven, era niño, lo que aprendí a los 10, 11 años, eso es lo que yo creía que había nada más. Pero es mentira, hermano. Hay mucho más que eso. Dios es infinito y hay mucho más cosas para nosotros. Entonces, esta iglesia, hermano, fue la que marcó la diferencia en esos días. Cuando Jesucristo murió, amén, dijo que no dejaría huérfana a su iglesia, que apenas comenzaba, que había escogido solamente 12 hombres para que llevaran su evangelio. Y después de que murió vino el Espíritu Santo y ahí comenzó, hermano, la explosión de la iglesia. Y fue en un tiempo de que todos solo tenían una tradición, una religión, una identificación. Los judíos también solamente se identificaban por ser el pueblo de Dios, pero no vivían como Dios quería ni hacían la obra de Dios. Solo les había quedado el nombre. Hebreos, judíos, son los hijos de Dios. Y con eso se quedaron. Pero no creían en Dios, y cuando digo no creían en Dios es porque no hacían lo que Dios les decía. Era pura tradición y puro rito, pura religión. Es bien fácil cambiarse de una cosa a otra. Es bien fácil. Amén. Y en nuestros días lo vemos mucho. Vamos a la iglesia, adoramos, bendecimos, salimos, pero nuestra vida o la vida de muchos no es cambiada, siguen haciendo lo mismo. Entonces, cuando nosotros actuamos, y cuando digo nosotros me incluyo yo también, cuando nosotros actuamos de esa manera, quiere decir que solo tenemos una religión, una identificación. Pero si la persona que está en una congregación y dice que ama a Dios y dice que es cristiano, pero sigue viviendo como impío, esa persona solo se identifica con la religión, pero no tiene una relación con Dios. Entonces, hermano, esa es la diferencia. Y estoy diciendo esto para marcar la diferencia por qué la gente se convertía en medio de la persecución. La gente se convertía en medio de la persecución porque el cristianismo era algo diferente. Había verdaderamente un cambio en las personas. Y en realidad, hermano, hermana, déjeme decirle, toda la gente del mundo hasta el día de ahora siempre quieren un cambio. Lo que no quieren es el procedimiento. ¿Amén? Cuando yo pasaba, hermano, en el vicio, yo escuchaba muchos conocidos, amigos, que conocía de tiempo, compañeros, y siempre decían, oye, ya me cansé de esto, quiero cambiar. En cierto momento, hermano, en la madrugada, por ahí donde estábamos desperdiciando nuestras vidas, algunos decían entre ellos, oye, ya no quiero ser igual, ya estoy cansado de esta vida, ya quiero cambiar. Y la gente de este tiempo no era la excepción. Ellos estaban cansados de la religión, estaban cansados de los ritos, estaban cansados de que solamente les decían una religión. Entonces, cuando aparece el cristianismo a través del Espíritu Santo, ¡pum! Oye, ¿saben qué? Estas personas son diferentes. Amén. Cuando usted va al mismo restaurante todo el tiempo y ponen otro más adelantito, dice, vamos a ver qué hay ahí. A lo mejor ahí hay algo diferente. Amén. Eso fue lo que sucedió en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino, trajo una verdadera conversión a todas estas personas, que para ellos era extraño en ese tiempo. Amén. Cuando Pablo llega a Atenas, si usted lee por ahí mismo, más adelante en el libro de los Hechos, dice que los hombres cultos, ellos eran muy estudiosos, filósofos, dijeron, vamos a ver qué nueva enseñanza trae este hombre. Haber dicho, una enseñanza más, bueno, una religión más.
Había un hombre por ahí que se bautizó como 5 veces, dice, pues ya no saben ni qué cree ni qué quiere. ¿Saben que el mundo está así? Yo tenía compañeros, amigos, 6, creo una vez, lo he hecho varias veces. Había un hombre que era adicto al alcohol, era alcohólico. Se metió a Alcohólicos Anónimos, dejó el alcohol y agarró el cigarro. No cambió de vicio, pero no cambió de vida, solo cambió de vicio. Mucha gente solo cambia de lugar. Estaba en un lugar más feo, lo pusieron en un lugar más bonito, pero la persona sigue siendo la misma. Hermano, hermana, esa fue la identificación de la iglesia primera, la iglesia primitiva. Que en ellos, cuando Dios, hermano, hizo un cambio, lo hizo en una manera especial y diferente. Leímos Hechos 4, del 32 en adelante, dice, la multitud de los que habían creído era de un corazón y una alma. Eso marcó la diferencia. ¿Saben qué es lo que marca la diferencia? Y yo pienso que en nuestros días funcionaría también. Este tiempo marcó la diferencia. Por 400 años dice que la voz de Dios no se escuchó. En Israel, amén, que era su pueblo al que vino Jesucristo. Dice que Dios estuvo en silencio. Entonces ellos, no quiere decir que porque Dios no estaba, los hombres se detuvieron de mencionar a Dios. No, ellos tenían sus religiones. Amén. Pero no, por 400 años no tenían un contacto con Dios. Tenían un contacto con la religión, la tradición, pero no tenían un contacto con Dios. Eso fue lo que sucedió. Entonces, cuando Jesucristo aparece, no quiere decir que no existía una religión, había muchas. Pero ninguna de ellas tenía una relación con el Dios verdadero. Es diferente. Amén. Es diferente. Y en nuestros días no es mucha la diferencia. Lo primero que se pregunta, ¿a qué iglesia vas? ¿A qué denominación perteneces? El otro día me encontré a alguien y empezamos a conversar. Yo había escuchado que decían que él era cristiano y digo, qué bueno, ¿verdad? A mí me da gusto cuando dice, oh, es cristiano. Entonces me voy a llevar la vida más suave porque si es cristiano vamos a coincidir muy bien. Pero sabe que ese hombre luego marcó su diferencia. Nos pusimos a platicar y la primera pregunta que me hizo, ¿a qué denominación perteneces? ¿Cómo crees? En este tiempo, hermano, es lo que la iglesia hacía. Pura tradición había. Los saduceos, estaban los saduceos, por aquí lo menciona el libro de los Hechos más para adelante, de los evangelios menciona a los saduceos. Estaban los maestros de la ley, estaban los fariseos, los sirenios, y esos son los que la Biblia menciona. Yo le aseguro que había muchos más, pero solo vivían de una religión, de una tradición. En nuestro día no es la diferencia. No es diferente en nuestros días. Todos se quieren identificar con una religión. Hay muchos dicen, no, simpatizo con el evangelio, usan esa palabra. Mi hermano, yo le voy a decir una gran verdad en esta mañana. Servirle a Dios requiere más que una simpatía y más que un gusto. Servir a Dios, le voy a decir algo bien humano, servir a Dios es un compromiso. Amén. Es como cuando un matrimonio se quiere casar y dice, ok, yo vivo contigo, tú te vas para tu casa, yo me voy para la mía y todos contentos. ¿Por qué? Porque no quiere un compromiso con esa persona. Cuando se le ha llamado matrimonio es porque los dos se van y los dos adquieren un compromiso y los dos dejan de molestar a los padres y los dos se empiezan a mantener. Muchos le tienen miedo al compromiso, pero este tema es para otra ocasión.
una relación con Dios es un compromiso. Amén. Dice, la multitud de los que habían creído era de un corazón y una alma. ¿Quién le dijo a ellos que hicieran esto? Nadie. Es lo que Dios produce. Si usted y yo sembramos un maíz, van a hacer una planta, una milpa, como le llamamos nosotros en México. Es lo que va a salir, porque eso fue lo que se sembró. Entonces el Espíritu Santo, cuando llegó, entró en los hombres y empezaron a actuar de otra manera, porque fue lo que fue sembrado desde el cielo. Eran de un corazón y una alma. Esa es una característica que los identificó, a diferencia de la religión. No, si no te lavas las manos, estás pecando. Porque fue lo de que le dijeron a Pedro: oye, tus discípulos no se lavan las manos. Estaban enojados. No guardan el día sábado. Religión, tradición. Tienes que usar los calcetines grises, los zapatos negros. Tienes que peinarte de esta manera. Esa no es la identificación verdadera a la que Dios pide. El apóstol Pedro dice, ¿verdad? Que dice: las mujeres no se vistan con peinados ostentosos, sino de castidad, y empieza a dar una lista. El Espíritu Santo hace que las personas actúen de una manera decente. No la sociedad, no el psicólogo, no la moda. Nada de eso, hermano. Lo que Dios produce es algo espiritual. Son reacciones verdaderas, frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? ¿Quién se lo sabe? ¿Quién sabe los frutos del Espíritu? Paz, paciencia, benignidad, amor, fe, templanza. Yo creo que a veces necesitamos aprenderlos como los niños, ¿verdad? Poner la lista ahí en la puerta de la casa. Yo debo tener fe, templanza, paciencia, benignidad, amor. Y todos los días verlo. Yo necesito tener fe, templanza, benignidad, amor, fe. Yo necesito tener, y otra vez. Y se nos vamos a aprender y ahora vamos a ir por la calle. Yo necesito tener fe, templanza, ser templado, ser benigno, ser bueno, ser... A ver. Porque es lo que el Espíritu produce. Y contra tales cosas, ¿qué dijo el apóstol Pablo? No hay ley. El policía no lo va a arrestar. Yo siempre digo esto: el policía no lo va a arrestar porque usted ayude a otro a cruzar la calle. El policía no lo va a arrestar porque usted le dé ayuda a un homeless. Contra tales cosas no hay ley. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno desea ser suyo propio nada de lo que poseía. Todo lo contrario de lo que vivimos ahora, y todo lo contrario de lo que los demás estaban acostumbrados a vivir. Decía mi papá: a veces nomás queremos como el asador. Todo lo que me convenga está bien, lo que ya no me convenga no lo agarres. Pero ellos no pensaban así después de que habían recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Su pensamiento dice que ellos no pensaban en ellos, pensaban en los otros, de que estuvieran bien. Nosotros como padres, cuando nuestros hijos están pequeños y los empezamos a ver y empezamos a verlos, y oye, este es mi hijo, yo lo quiero. ¿Usted desearía algo malo para ellos? ¿Verdad que no? ¿Qué decimos? Voy a trabajar duro para que a mi hijo y a mi hija no le falte nada. ¿Verdad que sí? Y alguien le está impulsando a que piense o haga eso de esa manera. No, es una reacción natural. Cuando Jesucristo entraba en el corazón de estas personas, hombre o mujer, y empezaba el Espíritu Santo a trabajar en ellos por medio de Jesucristo, ellos empezaban a tener reacciones raras, diferentes a lo que estaban acostumbrados a hacer las religiones y las tradiciones.
Tienes que hacer esto porque si no, no vas al cielo. Tienes que confesarte porque si no, no vas al cielo. Tienes que comer esto porque si no, no vas al cielo. Tienes que guardar el sábado. No puedes comer marrano. No puedes hacer aquí. Pero para chismear, buenísimos. Dijo el Señor, no contamina lo que entra, sino lo que sale es lo que contamina. Un contraste. Increíble lo que el Señor dijo. No contamina lo que entra, sino lo que sale de nuestra boca. Eso dice lo que contamina al hombre. Es un contraste. ¿Cómo va a contaminar algo que está saliendo de mí y no lo que está entrando en mí? Cuando el Espíritu Santo, hermano, entraba en estas personas, ellos no necesitaban hacer algo que no querían. El Espíritu Santo hacía que ellos se movieran en la dirección que Dios quería. Increíble. El esfuerzo humano, yo siempre he dicho, es limitado. Lo que usted quiera hacer para Dios con su propia fuerza se va a cansar. Se va a cansar. A veces andamos como pólvora en el Señor, con una chispita. Y queremos pararnos arriba de un edificio ahí en el downtown con un micrófono y una bocina gigante y empezar a hablarle a la gente de Cristo. Pero cuando damos de malas estamos enojados con todo el mundo. Mi hermano, muchas de esas cosas son emociones. El servir a Dios no es un partido de fútbol. El servir a Dios no es andar en los juegos mecánicos. El servir a Dios no es como cuando nace un hijo. Es algo diferente. Muchos nos emocionamos cuando, yo me acuerdo cuando nació mi primer hijo. Ya soy papá, como gallo y sacaba el pecho. Es una emoción, hermano, y no es malo, es bueno. Pero tener una relación con Cristo va más allá. A tal grado que Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es más allá. Es un compromiso, un pacto. Y esas personas no pensaban en el día de mañana. ¿Ven? Muchos seres humanos dicen por ahí, aquí voy a dejar la botella guardada aquí en este cajón, por si me falla la fe. Ya la tengo lista, ya no tengo que ir a la tienda. Por aquí me guardo la 9 milímetros por si un día regresa el viejo hombre y quiere usarla. Bueno, ya la tengo lista. Ellos no pensaban en el mañana. Increíble. Es algo increíble lo que Dios hace cuando cambia a una persona. Amén, amén. Santo. ¿Sabe, hermano, que la primera iglesia era hospitalaria? Ellos no conocían educación, mi hermano, era gente de campo. Allá en el Medio Oriente, si usted busca por ahí, ahorita estamos en la época de la comunicación, y usted checa cómo eran esas culturas, eran unas culturas recias. No eran de mantequilla como ahora. Pero ellos eran hospitalarios después de que recibieron a Cristo. Ellos querían la hospitalidad para todos, querían el beneficio de los demás. ¿Sabes qué? Si no tienes comida, andaban viendo, oh, aquel no tiene de comer, ven, yo te doy de comer en mi casa, yo tengo lo suficiente. Bendito sea el Señor. Dice, ninguno decía ser suyo propio. ¿En qué se identifica con la época moderna? 1000 para ti, 1000 para yo, 1000 para mí, 1000 para mí, 1000 para mí. Para mí, para mí, para mí, yo, parecemos yoyos. Para mí buena ropa, para mí buena casa, para mí, dicen por ahí en México, se acuerda de sus dientes, pero no de sus parientes. Es algo verdadero que se vive. La otra vez platicaba con un hombre, dice, aquí en Occidente solamente son números.
Las personas son números, me dijo un hombre de allá del Medio Oriente. Solo son números y ganancias. Si alguien contrata a una persona, no lo mira como su trabajador, como un ser humano, lo mira como su máquina de producir dinero. ¿Amén? Pero si el trabajador pide permiso porque está enfermo a alguien, te da permiso un día, 2, 3 días, ¿sabes qué? Te despide. Esa es la realidad de la vida. ¿Amén? Esa es la realidad, yo lo he vivido, hermano, por eso lo puedo decir. Lo he visto y lo he vivido. En carne propia. ¿Usted cree? Yo siempre le digo a mis hijos, le digo, la gente no se va a interesar por el beneficio de los demás. No. Estamos en un mundo real. Y es lo que se vive en nuestros días. Y le voy a dar una muestra rapidito. Cuando vino la pandemia, había una tienda allí, se peleaban por entrar. Si tú ibas en la fila atrás y el otro entró primero, quería llevarse todo, él no le importaba si aquel se quedaba sin comer. Él lo que quería abastecer para su casa. Lo vimos en el COVID-19. Estas personas no pensaban en ellos mismos. Ninguno desea hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Qué identificación? ¿Qué presentación? ¿Cuánto miraron esa actitud en el COVID-19? Todos los días lo vi. Hey, ¿puedes llevar 2 leches? No, pero es que tengo 5 hijos y lleva las 2. No, deje la otra. Deje la otra porque hay más gente que también quiere leche para sus hijos. No, pero van amarrados. No, primero mis hijos, primero mi boca, primero mi mesa. Es una realidad, mi hermano. Eso es lo que vivimos en nuestros días. Yo no vivo una fantasía, no vivimos en un planeta de fantasía. Es una vida entre humanos real. Pero la primera iglesia marcó la diferencia por medio de Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Hermano, y le funcionó. ¿Sabe que la iglesia primitiva no buscaba crecer? ¿Cuántos saben eso? La Biblia le dice que crecían en número, pero ellos no querían crecer. Todo se fue dando solo. Dice que el Señor añadía a los que habían de ser salvos. Ellos en ningún momento, mi hermano, mi hermana, pensaron en el crecimiento de la iglesia. ¿Cómo la ven? Pero hermano, la iglesia está vacía, tenemos que hacer, tenemos que tener 1000 miembros, tenemos que buscar la manera, y buscando la manera de hacer crecer la iglesia, entran en luces de colores, entran en torcer la palabra de Dios, y en otras cosas, en tradiciones, en ritos, y quieren aquí, quieren allá. ¿Para qué? Para llamar la atención de la gente, pero esta iglesia no quería eso. Lo que ellos querían agradar a Dios, porque el Espíritu Santo había hecho un cambio en sus vidas. Eso es lo que estaba sucediendo con la iglesia primitiva. Esta era su identificación. Esa fue la representación de Dios aquí en la tierra a través de ellos. Estaban representando la misericordia de Dios. Ellos no tenían un edificio. Si usted lee por ahí en el libro de los Hechos, cuando se convirtió Lidia, dice que unas mujeres estaban allá reunidas allá a la orilla del río. Lean por ahí la historia del libro de los Hechos. Oh, mi hermano, pero es que tenemos que tener una mega iglesia. Si no, no somos nada. Yo me siento cristiano aunque seamos 2.
iglesia vas? Sí, qué iglesia tan pequeña. Lo que se nos identifica es la misericordia de Dios y los frutos del Espíritu Santo en nosotros. Sino que tenían todas las cosas en común y con gran poder. Fíjense, hermano, otra identificación más. Esto es muy extenso, hermano. Nunca nos terminaríamos de leer todas estas partes de la Biblia. Y con gran poder. No dice que poquito. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección. Dice, con gran poder los apóstoles daban testimonio. Si yo me paro aquí, hermano, pues es que Cristo vive y tiene mucho poder y sabe que me cambió, pero bueno, pues no fue mucho el cambio. Pues no sé, allá ando batallando. Ellos no hablaban de esa manera, mi hermano. Cuando nosotros hablamos de esa manera, y le voy a decir algo en esta mañana, estamos diciendo o estamos representando a un Dios que no tiene poder y para hacer un cambio en nuestras vidas. Está escrito. Y con gran poder, dicen los apóstoles, daban testimonio de la resurrección. Esa es otra cosa que los identificaba. Hablaban con seguridad, dice que hablaban con denuedo. Un vendedor, si le va a vender algo, tiene que ponerle emoción. Eso se usa para los negocios, pero ese es otro asunto. Yo fui promotor de un banco en México. Nos contrataron, éramos como a 10. Y nos dijo el gerente del banco, dice, señores, muchachos, estaban los jóvenes, vamos a dejar de planta a trabajar en este banco a los 2 que nos traigan más miembros. Nos dio un ánimo, un incentivo para ser buenos vendedores de las acciones del banco. Iban a escoger 2, éramos como 10. Y no quedé entre los 2. Hubo una mujer, hermano, ¿sabe cuántos miembros añadió al banco? Me acuerdo de su nombre, Betty le decíamos. Ella trajo al banco como 20 miembros, como en cuestión de un mes. Había un compañero así bajito, chino, ajoncito. Ese llevó 18. Pregúnteme cuánto llevé yo en un mes. Llevé 1. Me dio vergüenza lo que me pagaban, la verdad. Era una competencia. Y los 2 que quedaron le pusieron sus oficinas, porque eran buenos vendedores. Hay una escritura que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Y le dice, procura presentarte a Dios como obrero, que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra del Señor. A veces queremos hablar de Dios, pero no tenemos los frutos, ni el poder. Cuando nosotros estamos hablando de Dios, tienes que hablar con seguridad de lo que creemos. Si no, nos va a pasar como yo cuando trabajaba en el banco. Me corrieron. Vámonos, tú no sirves. ¿Por qué? Porque un vendedor
vendedor tenía que hablar. ¿Sabes qué? Tienes que hablar 100% de tu producto. Y lo que tú estás ofreciendo es algo que tiene garantía. Si no, nadie te va a creer. Hermano, ¿cómo tú? ¡Ey! Pasando, hermano. ¿Por qué vas a la iglesia? Porque me llevan. La mujer me está presionando que vaya a la iglesia. El marido me presiona, me manda para la iglesia. ¿A qué vas a la iglesia? Es que ahí hay mujeres que viven, que son buenas, no como las de afuera. Muchas razones hay. ¿Por qué vas a la iglesia? Porque el Señor dijo que me iba a bendecir y que iba a abrir las ventanas de los cielos. Pero la Biblia dice otra cosa. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Oye, ¿sabes qué? ¿Sabes lo que pasó en Jerusalén? Acaba de crucificar un hombre. Pero ¿sabes qué? Al tercer día resucitó de entre los muertos con poder y gloria y volvió al cielo. Oye, a ver, dime más de eso, dime más. ¿Y sabes qué? Y mandó su Espíritu Santo y nos hizo cambiar nuestra vida y nos sentimos diferentes. Y la gente dice, yo quiero de eso. ¿Saben cómo nos identifican en el mundo a muchos de nosotros? Como los más amargados y tristes. No nos trajo Dios de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué nos trajo? Para anunciar qué. Muchos se saben ese texto. Yo he oído muchos que lo recitamos. Yo lo dije al revés, pero usted dígalo al derecho. ¿De dónde nos trajo? Nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué nos trajo? Para anunciar sus virtudes. Oye, ¿sabes qué? Yo tengo un Dios bueno, lleno de amor y de misericordia. Y que ahora, cuando yo no podía sonreír, era un amargado, ahora puedo sonreír y soy feliz. Porque Cristo vive en mi corazón. Mi hermano, yo he platicado con mucha gente, muchos hombres de diferentes tipos de personas, muy preparados y otros que no están tan preparados. Pero de una cosa estoy seguro, que cuando tocamos el tema de Dios, yo les inyecto la fe en Cristo. Porque no le hablo de una religión, hablo con denuedo lo que Dios hace en las vidas y cómo Dios es considerado en mi mente y mi corazón. Le voy a decir algo, hermano, y yo no sé si usted va a estar de acuerdo conmigo o no. Presentar una iglesia es algo muy pobre. Presentar una iglesia es algo muy pobre. A mí me gusta presentar un Dios todopoderoso. Porque Pablo dice, en él habita corporalmente todo el poder de la deidad. Ese es Dios. Yo no tengo la costumbre de invitar a la gente a la iglesia. Yo no quiero que conozcan la iglesia, yo no quiero que me conozcan a mí. Yo quiero que conozcan a Cristo y a este crucificado. Eso es todo. Eso es todo. Yo no ando buscando una identificación para el evangelio, una denominación. No, Señor. No. Ellos no tenían nada de eso, no buscaban nada de eso. Con gran poder. Léalo, ahí está en su Biblia. Y con gran poder. Entonces no andaban con jueguitos, hermano. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Eso es todo lo que ellos querían transmitir a la generación de ese tiempo. ¿Saben qué? Conocimos a un hombre del pueblo de Nazaret que nació de José y de María, creció en esa casa. Dijo Natanael, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Aleluya. Pero este hombre fue despreciado y humillado. Pero ahora está
sentado a la diestra del Padre. Eso es lo que ellos estaban presentando. No andaban vendiendo iglesia, no andaban vendiendo tradiciones, no andaban vendiendo su religión, porque ellos ni la conocían. La primera vez que se le llamó cristiano fue en Antioquía. Y no fueron ellos los que dijeron, somos cristianos. No, fueron los de Antioquía los que dijeron. Pues son cristianos porque son seguidores de Cristo. Ellos ni sabían que ya le habían puesto nombre. ¡Qué contraste con las cosas que a mí uno ve, cree y hace! Hay que mandar a hacer camisetas para que ahí traiga el nombre. Y no, la iglesia tiene que ser levantada. Y hay que echarle, y hay que anunciarle en la radio, en la televisión, y que la iglesia fulana de tal. Y ellos no estaban preocupados por eso, mi hermano. No, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Fíjese el otro pedacito del verso. Y abundante gracia era sobre ellos. ¿Por qué? Porque había abundante gracia. Porque ellos estaban empapados, no necesitaban ellos hacer nada. No necesitaban dar un brinquito, mover el pie o gritar como estoy hablando ahorita con el micrófono. Nada de eso. Y abundante gracia era. La gracia estaba impregnada en ellos. Porque es lo que Dios estaba produciendo. Wow. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Wow. A veces me pongo a pensar y a veces lo personal digo, estaremos en el evangelio correcto. No puedo callar mis pensamientos. Estaremos en el evangelio correcto. Pero es que si no vienes a la iglesia, te va a llamar el pastor y te va a regañar. Pero es que si no vas a la iglesia, te vas a perder. A mí no me gusta esa expresión. ¿Cómo que si no voy a la iglesia me voy a perder? Pues que la iglesia me va a salvar. Mucha gente sabe que no presenta a Cristo. Presenta a su iglesia, sí, pero no presenta a Cristo. Santo, aleluya. Vamos para que conozcan a mi pastor y a tu pastor también. Vamos para que los conozcan. No, tráiganlo que conozca la palabra de Dios, que conozca a Cristo y a este crucificado, y que sean llenos del Espíritu Santo para que puedan contagiar a otros y hacer otros discípulos. Por eso las iglesias desvían del punto principal. Dios es el punto principal. Los frutos del Espíritu es el punto principal. Es la identificación de la iglesia. Los frutos del Espíritu fueron los que le trajeron, hermano, el florecimiento de esta gran iglesia que así la vemos. Ellos no lo veían así. Ellos lo que querían es una cosa: hablar de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Hablar y ayudar a todo aquel que podía para que su alma se salvara. Mucha gente no se convierte porque a veces la dedicación que le ponemos es egoísta, personal, o lleva otros intereses. La gente se va a convertir cuando miren su testimonio, y la gente se va a convertir cuando le hable con poder, no de la iglesia, no de las reglas de la iglesia. La gente se va a convertir a Dios cuando usted menos piense y solamente piense en predicarle a Jesucristo y a este crucificado. Es cuando la gente se va a convertir. Bueno, este tema, hermano, a mí me encanta profundizarme en estas partes de la Biblia, porque me gusta verme en el espejo de la palabra de Dios y ver. Dios es demasiado grande, Dios es enorme, hermano.
Dios es un Dios eterno que no tiene medida. Escúcheme bien lo que estoy hablando. Dios es un Dios que no tiene una medida. No hay nada que lo pueda encerrar. Ese es el Dios que yo sirvo. Y ese es el Dios que usted sirve. Pero ese Dios quiere sinceridad en nosotros. Dios le bendiga, hermano. Dejo este lugar ante tu pastor, no sé quién sigue. Bendito sea Dios, hermano, y disculpa. ¿Cómo estamos ahora, hermano? Siempre batalla con la fecha.